La gente siempre me pregunta cómo empecé a movilizar cuerdas energéticas y cómo eso se convirtió en una vida llena de milagros y en una vida llena de manifestaciones insólitas y absurdas. Y para mí es muy importante que sepan que este tema de manipular cuerdas energéticas, de manipular la energía, pero sobre todo de manifestar y materializar cosas en el mundo real, de nuevo, no es tan fácil como lo venden, tampoco es tan difícil como a veces uno siente que es, pero lo más importante es que entiendan que esto no es un método. Ya se los he dicho antes, no es tipo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. De hecho, el arte de manipular cuerdas energéticas se basa en integrar cerca de 150 o 180 lecciones en nuestra vida. Y ahí les va la cosa. Uno podría intencionar y utilizar todo este poder para manifestar una sola cosa, lo cual está perfectamente bien. A veces tenemos sueños, a veces queremos materializar cosas, siempre pensando en que tienen que tener un propósito más grande, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y es una forma súper válida de hacerlo. Y de hecho, todo tiene que ver mucho con la concentración, una práctica que vamos a ir desarrollando con el tiempo. Pero más allá de eso, para mí es muy importante que sepan que a pesar de que uno podría utilizar este tema de la manipulación de cuerdas energéticas para lograr un sueño en específico, para intencionar una cosa en particular, a ver, que cada vez que me preguntan, Mapa, ¿cómo haces para que cosas tan insólitas pasen en tu vida? Yo siempre les digo, bueno, no es tanto, y ya con mucha práctica, no es tanto que yo intencione puntualmente que algo pase, sino que en mi vida ya está tan integrado el tema de una vida llena de milagros, que yo sé que cada segundo de mi vida, y cada vez que salgo a la calle, y cada vez que contesto el celular, y cada vez que se me ocurre una idea, eso se va a materializar en un milagro insólito e inesperado. De hecho, si quieren que les sea muy honesta, antes utilizaba este poder para hacer que las cosas pasaran exactamente como yo quería que pasaran. Lo logré muchas veces. Pero las veces que no lo lograba, me preguntaba constantemente por qué a veces funciona y por qué a veces no. Y luego entendí la respuesta de manera clara, precisa y concisa. La razón por la cual a veces esas cosas no pasaban era porque yo estaba limitando demasiado mi mente, mi vida y mi propósito a una sola intención. Es decir, yo estaba llevando mi vida con demasiado afán y con demasiada desesperación a que pasara una cosa, cuando el universo quería que pasaran simultáneamente muchas cosas a la vez. ¿Han escuchado este dicho como puedes hacerlo todo pero no todo a la vez? Es verdad, puedes hacerlo todo pero no todo a la vez. Pero no es cierto que uno no pueda tener en conjunto una vida llena de milagros. Cuando en esas áreas de mi vida que no pasaban las cosas exactamente como yo esperaba que pasaran, aprendí a construir una vida llena de milagros en donde dejé de pedir. Dejé de pedir muchas cosas porque sabía que todo lo que fuera para mí iba a llegar sin ningún problema. Es más, es loco y paradójico porque escucho mucho que en estos temas de manifestación o de manipulación de la energía, la gente le dice a uno que pida muy específicamente. De nuevo, puede funcionar. De hecho, funciona muchas veces. Pero también es cierto que hay que abrir un pequeño espacio y abrir un pequeño umbral para que cosas que uno ni siquiera se puede imaginar que sean posibles, se hagan posibles. De alguna forma, la vida me ha mostrado y me ha enseñado que muchos de los sueños que yo tuve hace 5, hace 10 años eran diminutos, insignificantes comparados a los sueños que hoy tengo, y que la María Paula de hace 10 años jamás los hubiera podido soñar porque no estaba ese concepto de infinitas posibilidades en su corazón. De hecho, muchas personas me preguntan cómo inició todo y cuál fue la primera canalización que tuve. Todo lo que yo les enseño en este entrenamiento es el conjunto de lecciones que tenemos que integrar en nuestra vida. Sería muy fácil, muy tonto también y muy ingenuo
decirles que es tan sencillo como hacer un paso 1, un paso 2, un paso 3. Hay métodos y técnicas que nos ayudan a concentrarnos y a enfocar nuestra energía, y esos métodos son métodos, así que tienen paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero ese método no es el método grande. Esos métodos chiquitos que nos ayudan a concentrarnos y que nos ayudan a construir una vida llena de milagros no es la vida llena de milagros per se. De hecho, las lecciones que les enseño en este momento y en este entrenamiento son lecciones que he canalizado durante muchos años. Y construir una vida llena de milagros, llena de infinitas posibilidades, donde pasan cosas insólitas, ha requerido de mí integrar todas estas lecciones en mi vida. Mapa, todas. No hay una que se pueda quedar por fuera, y esa es, digamos, que la parte difícil. Que sería fácil si yo les dijera, agarren un papel, pongan a la persona ideal y aparecerá mañana. Pero no todo el mundo está dispuesto a hacer el trabajo de construir una vida llena de milagros. Es más, les voy a decir algo. Cualquiera tiene el potencial de crear cosas y de manifestar cosas puntuales. Cualquiera tiene el poder y la posibilidad de manifestar cosas chiquitas y puntuales. Cualquiera tiene la posibilidad de manifestar los sueños de un simple peón. Que la cosa material, que la vida así, que la vida casita de nieves, entonces todo es perfecto, entonces vamos a manifestar una vida Disney con esposo, con casa, con trabajo, A ver, eso lo podría manifestar cualquier persona, desde que cumpla ciertos requisitos de concentración. Pero esas personas no pueden construir como tal una vida entera llena de milagros. Y una vida donde de verdad pasen cosas insólitas. Por eso en la lección de ayer les decía que hay que tener mucho cuidado y que uno tiene que ser muy consciente de qué rol quiere jugar en la sociedad. Si uno quiere cumplir sus sueños pecuequitos, que uno ingenuamente cree que son lo máximo y que son la meta de la vida, bueno, pues ahí te quedarás. Pero cuando pasan vidas llenas, cuando uno construye una vida llena de milagros, uno abre la puerta para que pasen cosas que uno ni siquiera sabía que quería. Y uno abre la puerta para que pasen cosas que uno ni siquiera sabía que eran posibles. Y ahí es donde vamos a extralimitarnos mucho más en lo que es manifestación. Por eso no hablo tanto de la manifestación como tal, sino hablo más precisamente y concisamente en la capacidad que uno tiene de manipular cuerdas energéticas. Y como les digo, volverme maestra en manipulación de cuerdas energéticas y hacer de mi vida una vida llena de milagros y hacer que en mi vida pasen cosas insólitas como ganarme cosas, conocer personas de forma inesperada, que cualquier idea que llegue a mi cabeza, empiece a saltar como nunca en la vida y a volverse algo gigante como nunca en la vida, ha requerido de que yo me vuelva una persona y que me vuelva una creativa en específico. Ha requerido de que yo desinteresadamente, sin convertirme en esta persona para que el cielo me dé regalos, pues de nuevo me haya convertido en esa persona. Me haya convertido en esa persona que es capaz de construir una vida llena de milagros. Y hoy les voy a contar la primera canalización que tuve. La primera vez que me estrellé así, ¡juas!, con el mundo real. La primera vez que me di cuenta de que me estaban mandando información que yo de pronto no podía entender en su momento y que fue muy duro y fue muy difícil. Y que solo muchos años después pude empezar a entender porque empezaron a pasar cosas maravillosas mucho tiempo después. Hace un par de meses, una de mis amigas me preguntaba, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para que te pasen estas cosas? ¿Cómo haces para tener tan buena suerte? ¿Cómo haces para que te ayude tanto el cielo? Como que todo lo que tocas empieza a expandirse de una manera violenta y de otro nivel. ¿Cómo haces? Y la respuesta no les va a gustar. Y fue la primera canalización y yo creo que una de las más duras,
porque tuve que hacer algo y me pidieron allá arriba que hiciera algo que me dolió. Y que no me dolió en su momento, me dolió durante muchos años más. Pero antes de decirles, se me aguan un poquito los ojos porque me acuerdo, fue una época muy, muy difícil. Y antes de contarles lo que les quiero contar, voy a pedirles un favor. Quiero que agarren un papel, agarren un lápiz o cojan el bloc de notas del celular o de WhatsApp. Y quiero que me respondan esta pregunta. Si yo les dijera que describan su vida perfecta, la vida ideal, la vida perfecta, ¿cómo se vería? Y de hecho quiero que pares este video en el que estás viendo ahorita, te sientes a hacer la lista y vuelvas a mí cuando la tengas. Que quiero que escribas en esa lista todo lo que tú sientes que se vería como una vida ideal y perfecta para ti. Si yo hoy te diera el poder, así, ¡juas!, te entrego todo el poder para manifestar todo lo que quieras y para materializar todo lo que quieras en el mundo, escribe qué harías con ese poder. Tómate tu tiempo y vuelve a mí apenas puedas. ¿Listo? Bueno. Ya que tienes esa lista, yo quiero contarte que hace muchos años yo tenía la misma lista. Y hace muchos años, hace 10 años, que yo tenía 18 años, que estaba entrando a mi vida universitaria, que estaba un poco perdida en la vida, pero también muy emocionada por una nueva etapa, donde estaba conociendo personas que hoy significan todo para mí y que hoy entiendo por qué las conocí. Pues todo eso me tenía a mí muy, muy emocionada. Yo, al igual que todo el mundo, tenía sueños. Tenía muchos sueños. Tenía una imagen muy clara de lo que era una vida ideal para mí, de lo que iba a ser la vida perfecta para mí. Y yo, al igual que todas las personas, yo creo que el mundo estaba luchando y estaba en una guerra conmigo misma para descubrir cómo se llega hasta allá. O sea, cómo era que yo iba a llegar hasta ese lugar y hasta ese momento. Y durante mucho tiempo luché. Durante mucho tiempo luché. Y durante mucho tiempo no pasaba nada de lo que yo quería que pasara. Durante mucho tiempo perdí mucha cabeza tratando de planear mi vida, tratando de decir esto es lo que quiero que pase en mi vida y tratando de hacer un plan lógico, racional y matemático para que esas cosas pudieran pasar. Y un día, en medio de la universidad, a ver, más que un día, fue como un periodo de tiempo en el que yo estaba estudiando, más o menos la lograba. Ustedes, yo les he dicho, yo no era una estudiante excepcional, pero más o menos lograba las cosas. Y aún así yo como que me sentía muy vacía porque yo sentía que había muchas cosas que me faltaban en mi vida y que yo quería que pasaran. Entre otras porque jamás hablo de esto en público en los hilos de Cloto, porque no es un lugar desde el que yo me quiera relacionar con ustedes. Pero las personas que me conocen desde hace mucho, mucho tiempo, las personas que me conocen desde que soy niña, las personas que conocen mi familia, que conocen mis papás, que conocen mi historia de vida, que son entre otras muy pocas, a pesar de que tengo muchos amigos de esa época, saben que mi vida ha sido, para los ojos de muchas personas, una vida muy caótica. Y una vida llena de dolores muy profundos, lleno de pérdidas, lleno de decepciones, lleno de cosas que son difíciles de procesar. Muertes inesperadas, momentos muy difíciles que hemos pasado como familia.
todo lo que ustedes creen que uno podría llegar a vivir en la vida, yo les aseguro que yo he vivido el 90% de todas esas cosas. Angustia de cómo pueden terminar problemas muy graves, problemas que no son solo quiebras o platas o enfermedades, sino que incluso pueden ser mucho más grave que eso. Ustedes imagínense hasta dónde puede llegar eso. Y siento que esa vida, que fue muy difícil, pero a la vez fue una vida llena de milagros, porque todo se solucionaba muy por arte de magia, todo pasaba de manera espectacular, todas las cosas finalmente terminaban siendo increíbles, pues igual sembró en mí una sensación de que algo faltaba. Y de que todo el mundo, yo veía que tenía una vida que yo no solo no tenía, sino que sabía que nunca iba a tener. Una vida, una normalidad, una tranquilidad que no es propia en mi vida. De hecho, tengo una amiga, una de mis mejores amigas, que me dice que ella nunca conoció en el mundo una persona más resistente al caos que yo. Más resistente a la frustración, a la incertidumbre, al dolor, a la angustia. Y muchos de mis amigos me dicen que ellos sienten que yo ya soy ya demasiado fuerte, como ya muy pecho frío. Y no es que yo sea pecho frío, sino que la vida a veces, cuando es tan difícil y tan compleja, pues te hace armar como una especie de coraza, porque para aguantar las situaciones que yo he tenido que vivir, he tenido que ser muy fuerte. He tenido que ser muy fuerte mentalmente, y es algo que hasta el día de hoy me sirve. Pero hace 10 años, cuando yo de pronto no tenía el control mental y control emocional que hoy tengo, lo que me pasaba era que me sentía súper ajena a todo el mundo, y yo sentía que todo el mundo tenía cosas que yo no tenía, y que todo el mundo podía vivir de una forma como tan tranquila que yo sabía que no iba a tener. Y no era una cuestión de un momento, era la vida que tenía, ¿me entiendes? Y tengo, porque esa vida no se ha ido. Hace parte de mis raíces y hace parte de mi familia, hace parte de lo que somos. Y yo en ese periodo de tiempo me cansé y hablé con Dios y le dije: Diosito, yo estoy cansada y yo no siento que vaya a poder con esto. Yo estoy cansada de pensar, estoy cansada de planear, estoy cansada de pedir, estoy cansada de tener sueños, estoy cansada de tener deseos, porque siento en el fondo de mi corazón que no se van a volver realidad nunca. Porque todo lo que yo imaginaba como una vida perfecta, como una vida ideal, como una vida que me iba a hacer feliz, eran cosas que yo veía tan lejanas y que yo sentía que simplemente no eran para mí, que yo un día me cansé de pedir. Me cansé de pedir porque nunca tenía respuesta, porque nunca pasaban las cosas para mí. Y en ese momento yo me rendí y yo le dije a Dios: me rindo, yo ya no quiero pensar más, tú haz con mi vida lo que quieras, tú ponme donde sientas que tengo que estar, tú dame fuerzas para hacer lo que tú quieras que yo haga, porque yo ya me cansé de pensar. Me cansé de planear, me cansé de pedir cosas que ni siquiera sé si me van a hacer feliz, que ni siquiera sé si las puedo lograr, que ni siquiera sé si me van a pasar. Así que me rindo. Que pase lo que tenga que pasar, literal. Y ese día tuve la primera canalización más fuerte que he tenido con Dios y con el más allá. Las que fueron de ahí para adelante, ya yo estaba más preparada psicológicamente. Pero ese día tuve una visión que jamás se me iba a olvidar, porque fue muy dura de aceptar. Y es que Dios me pidió, Dios, en lo que yo creo, usted crea en lo que quiera creer, me pidió que renunciara a todo. Me pidió que renunciara a todos mis sueños. No a algunos, a todos. Y entonces, tras de que yo ya iba rindiéndome a entregarme, ¿cierto? A entregar todos mis sueños y a entregar todo lo que significaba felicidad y alegría por mí, después de una vida que fue una vida y ha sido una vida muy caótica y llena de muchas cosas, pero a la vez una vida muy feliz y llena de mucho amor y llena de mucha sabiduría y mucha profundidad,
Entonces yo voy y entrego a Dios sintiendo que ya me iba a liberar porque ya se lo iba a entregar a Dios y ya está. Y Dios en cambio me responde y me dice: qué bueno que renunciaste a todo. Qué bueno que renunciaste a todo, porque ninguna de esas cosas va a pasar. Y a mí casi me da yello. Ninguna de esas cosas va a pasar. Ninguna de esas cosas va a pasar. Y es el precio que vas a tener que pagar para convertirte en la persona que yo quiero que te conviertas. Ese día yo había ido por voluntad propia a hablar con él y él me devolvió sintiéndome más vacía. Me pidió que renunciara a todos mis sueños, a todos. Ustedes miren esa lista y pregúntense cómo se sentirían si alguien les dice que tienen que renunciar a todo lo que alguna vez han querido, a todo lo que alguna vez han soñado, a todo lo que alguna vez sintieron que iba a ser para ustedes. A mí casi me da un infarto. Y tuve un periodo como de mucha angustia, pero a la vez pues de mucha incertidumbre y a la vez de mucha sorpresa. Y solo fue más o menos unos 3 años después de eso que yo me di cuenta de que Dios me había pedido que yo renunciara a todos esos sueños en mi vida por una razón. Solamente que yo me había saltado esa parte. Yo solo escuché el renuncia a todo en su vida y nunca va a pasar y no, ya, o sea, todos estos sueños que tengan no van a pasar, Maps, no van a pasar jamás. Y yo me quedé con esa sensación sin escuchar el resto del mensaje. Y el resto del mensaje llegó varios años después, como les digo. Y llegó de una forma espectacular. Dios me pidió que yo renunciara a todos mis sueños. Yo renuncié a todos mis sueños. Los entregué con mucha tristeza y con mucho dolor, reconociendo que Él tenía el control y que al final pues Él me iba a poner donde Él sintiera que yo era más útil. Pero luego entendí que el problema era que yo no entendía lo que las infinitas posibilidades eran. Lo que yo era en ese momento, la persona que yo era en ese momento, la mujer que yo era en ese momento, la niña más bien que yo era en ese momento, solo podía pensar en pendejadas. Y solo podía soñar con cosas que estaban muy por fuera de lo que yo realmente podía tener en la vida. Dios me pidió que yo renunciara a todos esos sueños porque eran sueños que no valían la pena, porque eran sueños que no hacían parte de mi camino, porque lo que yo iba a tener era mucho mejor. Y ahora les hago una pregunta, agarren esa lista. ¿Y qué pasaría si yo les dijera que su vida puede ser 40 veces mejor que eso? Se lo podrían siquiera imaginar. O sea, si ya hacen una lista de la vida ideal y de la vida perfecta y se dicen, wow, esta vida es la vida que es para mí. ¿Y qué pasa si yo les digo como, marica, en serio, eso es todo lo que quiero? O sea, como que ese es el 1% de lo que podría llegar a ser tu vida. Y es tan grande y tan sobredimensionado que uno, cuando tiene una vida perfecta mentalmente, que ya está aquí, como que cuesta mucho trabajo pensar que se puede poner mejor, ¿no? Cuesta mucho pensar que se pueda poner mejor. Y como en nuestra mente absolutamente limitada, soberbia y prepotente, creemos que la vida, como les decía ayer, llega hasta un lugar y ya, hasta una meta y ya. No hay forma en la que nosotros podamos fácilmente ver lo que hay más allá de eso. Lo que existe más allá de esas cosas. Eso solo lo pueden ver allá arriba. Han pasado aproximadamente 10 años desde esa conversación. Y en estos 10 años han pasado cosas. Y me emociono. Han pasado cosas que yo jamás hubiera podido soñar que hubieran sido reales.
Viví cosas y viví milagros, que por sí mi vida ya era una vida llena de milagros. Pero las cosas que pasaron en estos 10 años son cosas que yo no pedí hace 10 años. No hacía parte de mi vida perfecta, ideal, porque fueron mucho más grandes de lo que yo alguna vez pude soñar. Experimenté lo que es la prosperidad y lo que es la abundancia de formas épicas e inigualables y en cifras que jamás en mi vida yo hubiera podido pensar hace 10 años. Experimenté el amor de formas tan intensas, tan profundas, tan significativas y tan muchísimo más grandes de lo que yo alguna vez pensé que podía llegar a ser amor. Conocí personas, amigos, que nunca hubiera podido pedir, porque más que amigos son hermanos y hacen parte de mi familia y hacen parte de todo lo que yo soy. Empecé a tener proyectos que hace 10 años jamás hubiera podido soñar, porque eran demasiado grandes para la mente tan chiquita y tan limitada que yo tenía en ese momento. Renunciar a todos mis sueños de la María Paula de hace 18 años hizo que la María Paula de 28 años esté cumpliendo sueños que parecían imposibles y que en su momento ni siquiera pude soñar de lo grandes que eran. Así que hoy les voy a pedir que hagan lo mismo que a mí Dios me pidió que hiciera hace muchos años, porque ese fue el inicio de todo. Hoy les voy a pedir que renuncien por un rato a todos sus sueños. De nuevo, uno cuando se vuelve maestro de la energía se van a dar cuenta que sí, uno puede puntualmente elegir y decidir vivir cosas, pero ese es un paso mucho más avanzado, mucho más avanzado. El elegir y intencionar algo que uno quiere que pase en la vida de uno es algo que uno puede aprender a hacer, y yo más tarde aprendí a hacer mucho tiempo después. Hoy estamos haciendo un intensivo, no van a tener que pasar por 10 años, lo van a aprender en 6 meses. Pero por ahora, en un ejercicio de profunda humildad, les voy a pedir que renuncien a todos sus sueños. Cuando ustedes se inscribieron a este entrenamiento, les pedí que escribieran en un Google Forms todas las cosas que ustedes querían que se materializaran. Las respuestas no eran para mí, las respuestas son para ustedes, para que se den cuenta de lo que están pidiendo ahorita. Y todas esas cosas que pidieron, quiero que hoy sean una oportunidad de ser libres. Y renuncien a todo. Renuncien a todo, porque hasta que uno no tiene la sabiduría y la madurez y la conciencia para decir y elegir conscientemente lo que es para uno, uno no puede manifestar cosas. Porque es que uno no siempre quiere cosas que a uno le hacen bien. Y el problema es, Mapa, ¿y cómo sé que me hace bien? Es que eso requiere madurez. Y por eso hace 10 años Dios me dijo, culicagada que no sabe nada de la vida, culicagada que no sabe que es bueno para ella, culicagada que se está dejando llevar por peer pressure, ¿cierto? Por esta presión social, culicagada que no sabe para dónde va, culicagada que solo piensa en ella, culicagada que es egoísta, culicagada que no sabe de amor, pero sobre todo tampoco sabe amar, que es lo peor de todo. Y solo 10 años pude entender que en realidad mis sueños desde ese momento, yo miro porque me acuerdo perfectamente lo que quería en ese momento, yo decía, pero qué pendeja. Entre otras porque una vez solté todo eso, tuve 500 millones de cosas más grandes que lo que alguna vez pude pedir en todas las áreas. Porque una vez pide una pareja, por ejemplo, y se le olvida pedir amor. ¿Cierto? Y entonces a veces uno pide mucha plata, pero no pide con quién compartirla, o no pide un propósito más grande, y entonces como que uno se le va quedando como una pata coja. Y en un momento, en un ejercicio de profunda humildad, yo tuve que soltarlo todo
todo. No algunos sueños, o sea, de verdad me hizo soltarlos todos. Y yo durante muchos años tuve en mi conciencia y sabía que no me iban a pasar. Y por eso yo a veces le digo a mis amigos, nadie sabe lo que yo tuve que hacer para llegar hasta este lugar. Porque no todo el mundo tiene tanta valentía para hacerlo. No todo el mundo tiene tanta humildad para decir como, listo, perfecto, suelto todo. Y lo suelto épicamente y lo suelto ya. Eso no lo hace todo el mundo. Pero es que ustedes no son todo el mundo. Yo no quiero enseñarles a que manifiesten cosas chiquitas. Este entrenamiento se llama Infinitas Posibilidades. Quiero que manifiesten cosas imposibles. Cosas que los simples peones jamás podrían soñar. Y ustedes sí van a poder soñar. Más adelante les iré contando todo lo que pasó después. Pero por ahora, renuncien a los sueños que una versión inmadura, insegura de ustedes tiene. Una vez uno suelta esos sueños, más adelante tiene la posibilidad de elegir conscientemente lo que es bueno para uno. Y cuando lo eliges desde ese lugar, ¿sabes qué pasa? Ahí sí se vuelve realidad todo lo que quieres. Nos vemos en la próxima lección.